Buenos días a todos los seguidores de Omega Capacitaciones. El día de hoy les traigo un artículo muy interesante del Pre-Hospital and Disaster Medicine, ¿sí? De una publicación de la Universidad de Cambridge, recién salida el 12 de agosto del 2022, ¿bien? De el departamento de paramédicos de la Universidad de Monash. Eso es un equipo de ambulancias en Victoria, uno de los estados de Australia, en la que ellos toman un tema que me llamó mucho la atención, especialmente porque en el ámbito prehospitalario no encontramos en la actualidad mucha información al respecto de los procedimientos quirúrgicos en el ámbito prehospitalario, especialmente cuando hablamos de los planes D o la parte quirúrgica en la intervención de manejo avanzado de la vía aérea en los pacientes. Me llamó mucho la atención este artículo, lo analicé muy bien y me encantó. Y hay muchas cosas que me gustaría que habláramos de en particular, pues como su título lo indica, cricotirotomía por aguja por paramédicos de cuidados intensivos, y vamos a descubrir que es un paramédico de cuidados intensivos para Australia en esta publicación tan particular. Bien, pues ellos decidieron realizar un análisis muy detallado de información de los procedimientos que se realizaron en su servicio, especialmente tomaron este servicio de ambulancias, bien, cuando las situaciones quirúrgicas fueron una prioridad y tenemos que recordar algunas cosas en el manejo de vía aérea avanzada en la parte quirúrgica, y es que cuando la situación de no se puede ventilar, no se puede oxigenar, ¿sí? Es necesario utilizar técnicas de rescate y en este caso pues vamos a analizar qué fue lo que ellos encontraron en su servicio en este procedimiento tan particular. Recordemos que se encuentra muy poca literatura de este procedimiento y especialmente en el ámbito prehospitalario. Muy pocos países sacan data sobre este procedimiento y de los países que sí se enfrentan a este procedimiento, normalmente encontramos el Reino Unido, bien, y Australia que tiene bastante información. Curiosamente tenemos poca información en los Estados Unidos, bien. Entonces, vamos a partir y vamos a analizar vamos a sacar el abstracto de la información de este artículo, en donde la cricotirotomía es un procedimiento avanzado de las vías respiratorias para pacientes gravemente enfermos o heridos, ¿sí? En Victoria, Australia, los paramédicos de cuidado intensivo, vamos a encontrar esta sigla ISP en varias de la información que les estaré presentando, ¿bien? Donde ellos realizaban el procedimiento quirúrgico con aguja utilizando el famoso equipo QuickTrack, que es el equipo que tenemos en esta imagen superior. Es un equipo que está totalmente patentado, probado, que se los mostraré en otro video más adelante para que lo conozcan y pensemos que los latinoamericanos y en muchos servicios de entrenamiento no enseñamos a usar equipos de Quick Track. Empezamos primero partiendo de que ya los centros de simulación le enseñamos a los participantes a hacer este procedimiento con un catéter número 14, es decir, una punción, porque son los recursos limitados que existen en Latinoamérica. Pero ya ellos no hacen este tipo de procedimientos directamente en su plan estructurado de equipos de emergencia, tienen un Quick Track y ya eso me llamó mucho la atención y por eso quise tomar este artículo para mostrárselo. Bueno, pues recientemente un cambio institucional en el flujo de trabajo de las ambulancias incluyó una incisión quirúrgica previa a la punción para ayudar a la realización de una colocación exitosa. Ellos ahora vamos a descubrir que sacaron unos porcentajes, sacaron una data porque el fabricante del Quick Track no recomienda hacer ninguna incisión, es decir, la punción la vamos a hacer directa en la membrana cuando localizamos nuestra membrana cricotiroidea, ¿verdad? Y
ellos empezaron a hacer una estructura, seguro, analizaron de que hay una manera mucho más fácil de hacer el procedimiento y eso es incluir un escalpelo, ¿sí?, en el equipo de intervención y poder lograr hacer un corte, ¿sí?, previo a la punción. Esto se ha descubierto que está favoreciendo la tasa de éxito de los procedimientos quirúrgicos de este tipo de alternativas en el rescate de vía aérea y ellos lo incorporaron. Entonces, ya primero usan el equipo y segundo, están planteando una nueva estrategia para el procedimiento y eso está muy interesante para que lo analicemos. Esta revisión tiene como objetivo explorar si una preincisión quirúrgica antes de la inserción del dispositivo mejora la tasa general de éxito del procedimiento de la cricotirotomía por aguja utilizando el famoso Quick Track. Entonces ya se ve muy interesante porque son temas que normalmente casi no hablamos y no tenemos información en el ámbito prehospitalario. Bueno, vamos a recordar algunas cosas interesantes. Primero que la cricotirotomía, una forma rápida de acceso a la parte delantera del cuello. Esa es lo que en la literatura científica se describe, como técnica FONA, en donde justamente se logra abordar de manera frontal la vía aérea para esta intervención quirúrgica. Permite la oxigenación crítica y la ventilación mediante el acceso percutáneo de las vías respiratorias. Esto se realiza mediante una aguja o un enfoque quirúrgico. El método preferido de cricotirotomía sigue siendo desconocido, a pesar que un metaanálisis prehospitalario publicado en el 2010, ¿sí?, que no identificó una técnica estadísticamente mayor. Quiere decir que hay muy poca data y siempre lo hemos sabido, ¿sí? Desde los consensos de los IMS americanos, vemos que siempre recomiendan que los equipos de emergencia prehospitalarios deben establecer y enseñar a hacer estas técnicas, pero sí reconocen que hay muy poca educación y segundo, muy poca data para sacar una información relevante y siempre al final estos estudios demuestran lo mismo, ¿no? Demuestran de que se necesita más información y se necesitan más publicaciones para poder llegar a conclusiones más acertadas, ¿bien? Entonces, sin embargo, desde entonces se han publicado numerosos estudios que pueden proporcionar otra oportunidad para la evaluación de seguimiento de la técnica más efectiva, aunque aún no se ha determinado estadísticamente una técnica superior a las demás técnicas, ¿no? Normalmente vemos que la de punción es mucho más usada, ¿bien? Y la quirúrgica con escalpelo es mucho más usada en el ámbito hospitalario como tal, ¿bien? Y ya hablamos de que la intervención de los anestesiólogos, entre otros equipos más capacitados y profesionales en este tipo de técnicas. Bueno, pues vamos a descubrir y desglosar un poquito qué fue lo que hicieron ellos. Primero, pues el método que usaron o cómo distribuyeron esta data es que esta fue una revisión retrospectiva, ¿sí?, de todos los pacientes que recibieron una cricotirotomía por aguja por punción y solo por paramédicos avanzado, es decir, de intervención de cuidado intensivo, desde el 1 de mayo del 2015 hasta el 15 de septiembre del 2020. Es decir, que tomaron una data de 5 años, aproximadamente casi 6 años, ¿verdad?, en el que analizaron cuántos pacientes tuvieron este tipo de procedimiento. Los datos y los registros en atención de pacientes se obtuvieron en un almacén de datos, lograron sacar. Cuando uno lee al detalle, que les dejaré como tal toda la información para que ustedes mismos puedan acceder y leer el artículo, que está muy interesante, se dan cuenta que no excluyeron ningún tipo de edad en la cantidad de pacientes que realizó este tipo de procedimientos, ¿no? Pues el resultado en total fue que se hicieron en 27 pacientes. Ya ahí eso está muy interesante que lo hablemos. ¿Por qué? Porque
si estuviéramos hablando un N, ¿sí?, de procedimientos tal vez de intubación orotraqueal, que son Ns 400, 500, 1000, 2500 pacientes entubados para un N, ¿sí?, o si habláramos de accesos intraóseos, entre otros temas, vemos que los N son muy grandes en la población, pero esto ya demuestra que a pesar que es una universidad prestigiosa, es una revista muy prestigiosa, bien, y saca una data de un servicio prehospitalario del primer mundo, ¿verdad?, que definitivamente son los australianos en atención prehospitalaria, su N es de 27, bien. Y uno podría decir, es que son extremadamente preparados y nunca llegan al plan D, porque siempre todo lo solucionan en el plan A, ¿verdad? O logre implementar un muy buen plan B o un plan C de intervención en manejo de vía aérea. Pero aquí su N fue de 27 pacientes que se sometieron a una cricotirotomía por aguja con una edad media entre todos los pacientes, entre estos 27 pacientes en los 5 o 6 años, de 50 años aproximadamente. La mayoría de las cricotomías se realizaron con el Quick Track, ¿sí?, en el 92.6%. Ahí, cuando uno lea el detalle, se da cuenta que ellos al inicio tenían un diferente equipo, ¿sí?, hicieron un pequeño cambio, pero nada relevante, ¿bien?, que alterara esta estadística. Antes de la modificación del procedimiento del Quick Track, ¿sí?, el éxito de acceso al cuello, ¿sí?, por la técnica FONA. Abajo les dejo lo que traduce la técnica FONA y es como el acceso al cuello de manera frontal. Eso es lo que traduce la mnemotecnia, ¿sí?, FONA. Fue del 50%. Quiere decir que ellos tenían un éxito realmente del 50%, pero ellos lograron mejorar ese éxito al 82%, logrando hacer esta pequeña incisión previa, ¿sí?, a la punción por aguja. Entonces, mostraron un incremento en la tasa de éxito interesante, viendo y pudiendo analizar por qué. Porque de seguro ustedes en sus centros de entrenamiento o si nos ven instructores de manejo de vía aérea, ¿por qué no poder enseñar algunas otras modificaciones de la punción por aguja en la parte quirúrgica del plan de vía aérea, ¿sí?, logrando hacer una incisión previa? Está curioso y está interesante sentarse a analizar esta información y practicar este tipo de técnicas. Bien, después de la reciente actualización de los procedimientos, pues lograron este 82%. La tasa de éxito general de todas las cricotomías con aguja realizadas por paramédicos durante el periodo de estudio fue del 74%. Esto es cuando sacas el promedio entre el 50 y el 82. Bien. Entonces, ¿quiénes son? Primero que todo, los de Victoria Ambulance de Australia. Aquí les dejo pues el enlace de la página web de su empresa, de todo el sistema de ambulancias, y pues identificamos que los ICP o los paramédicos de cuidados intensivos pues no son cualquier persona, para entender por qué estas personas realmente logran este tipo de entrenamiento. Pues ahí les dejo una información relevante de cuántas personas atienden en promedio, bien, pero quiero explicarles de entrada que solo se aprueba a que hagan cricotirotomía los ICP o los paramédicos de cuidado intensivo. Entonces cualquier persona no lo puede hacer, ¿sí? Ya de ahí es muy importante porque vemos que el servicio ya hay un estándar y eso es algo que deberían hacer todos los servicios prehospitalarios, tanto en Chile, en Colombia, Argentina, México, todos los países que les gusta ver esta protocolización de niveles de paramédicos dentro de su servicio. Entonces dice que para obtener la autorización para este nivel de práctica, un paramédico, ¿sí?, debe completar primero el título de pregrado de 3 años. Quiere decir que ellos estudian para ser paramédicos durante 3 años, es decir, que hacen 6 semestres de entrenamiento para ser paramédicos. Bien, y dice que posteriormente, ¿sí?, tienen un programa de posgrado supervisado de 12 meses. Quiere decir que ahora le agregan un año más de estudio, en el que ahora ya son 4 años de estudio. Bien. Y dice que después de 2 años de lograr experiencia clínica, un paramédico es elegible para comenzar la capacitación de intensivo. Quiere decir que ese paramédico
primero tiene que salir a trabajar, ¿sí? Lograr 2 años de experiencia clínica y posteriormente completar un entrenamiento de 12 meses más en ese estudio, ¿bien? En el que logra una supervisión de 12 meses de entrenamiento. En total hablamos de que un paramédico de cuidado intensivo se estudia 6 años, ¿bien? Literalmente es una carrera profesional como estudiar enfermería o como estudiar medicina para poder llegar a este nivel o estas habilidades clínicas. Vemos que ellos logran analgesia avanzada, inserción intraósea, trombolisis prehospitalaria, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la farmacología en ACLS, ¿sí? Y autorizaciones de manejo de vía aérea avanzada para secuencia farmacológica o secuencia rápida de intubación. Y lograr el procedimiento de cricotiroidectomía. Entonces, estamos hablando que ya es interesante porque en algún momento Latinoamérica tiene que llegar a este punto y los servicios prehospitalarios de toda Latinoamérica deberían pensar en la profesionalización por niveles de alguna otra manera o del perfeccionamiento de sus paramédicos. Sería un sueño que en Latinoamérica lográramos algo como lo que tiene Australia en este momento. Entonces, hay cosas bastante interesantes que quería mostrarles del artículo, donde ellos nos muestran las indicaciones prehospitalarias que logran tener para decidir a quiénes les hacen la crico o no les hacen, ¿bien? Y ejemplo dicen que primero a pacientes que se ha intentado hacer una secuencia de intubación rápida y no se ha logrado la intubación. Entonces, pasan de un plan A, ¿bien? A un plan D, ¿bien? Traumatismos faciales masivos, quiere decir que efectivamente un trauma maxilofacial sin acceso a vía aérea, es decir, no pueden intubar, no puedes ingresar ahí ni un laringoscopio ni un videolaringoscopio, ¿sí? Y definitivamente te va a tocar que pasar a un plan D. Y la secuencia rápida no está recomendada en este tipo de pacientes. Seguro también está hablando de pacientes en los que el proceso farmacológico de la secuencia de intubación rápida va a generar procesos de hipotensión y no está recomendada. Tercer punto, secuencia de intubación rápida no está disponible por falta de un acceso IV y un acceso intraóseo. Siempre les digo que el futuro del prehospitalario es que dejemos de estar pensando que los accesos vasculares primero se tienen que hacer en escena retardando al paciente y lo segundo es por qué aún todas las ambulancias de los servicios prehospitalarios de Latinoamérica no tienen acceso a intraóseos como primera medida, no como segunda, ni cuando falles en el acceso vascular, sino como tu primera elección. Siempre pienso en eso. Cuarto, obstrucción de la vía aérea superior debido a un edema faríngeo o un cuerpo extraño muy impactado que no se puede desalojar, uno base como lo conocemos, ¿verdad? Hay que pasar al plan D en el manejo de la vía aérea quirúrgica, ¿bien? Y justamente no pudieron usar las técnicas manuales o pinzas de McGill con una laringoscopía progresiva, visualizando si se puede retirar el objeto o no. Pues habría que pasar a un plan de estos. Son los puntos para lograr decidir qué pacientes entraron en este. Y este cuadro me gusta mucho y que lo analizáramos porque son esos 27 pacientes. Uno se puede dar cuenta que los catalogan en pacientes de trauma. Ejemplo, vemos que 8 de esos pacientes fueron accidentes de vehículo motor, ¿ya? Vemos que 2 pacientes fueron quemaduras, ¿sí? Thermal injuries, que son quemaduras de temperatura. Vemos que un paciente fue de una colisión de motocicleta, ¿sí? Vemos diferentes opciones, por lo menos este está súper interesante y ver que en paro cardíaco ya lograron abordar un paciente en la parte quirúrgica. Ya es otro nivel, es decir, ¿en qué lugar de Latinoamérica tú ves que mientras estamos comprimiendo, reanimando, alguien decide abordar la vía aérea con un plan D? Tienes que tener demasiado entrenamiento y un plan, un protocolo y respaldo médico muy grande detrás tuyo para que tengas una data de 7 pacientes. 7 puede ser nada, pero de seguro en toda Latinoamérica no hay una data de 7. Bien, obstrucciones de vía aérea 4, anafilaxias 3 pacientes. Bien, y es muy curioso porque podríamos decir, son muy avanzados, ¿verdad? Pero fallaron en 17 pacientes en el proceso de intubación. Puede ser por múltiples causas, ¿no? ¿Verdad? Entre esos, no creo que uno de ellos sea poco entrenamiento.
¿bien? Podríamos detalladamente, quién sabe si exista acceso a revisar cada uno de esos pacientes, pero no fue por falta de entrenamiento, se los puedo asegurar, ¿bien? Y efectivamente, estos datos me gustaron mucho. Vuelvo y les resumo, pues teníamos una data de que eran pacientes de 50 años, en la mayoría vemos que eran hombres de esos pacientes que se accedieron a la parte quirúrgica, al 85% eran hombres, y dos datos que me gustaron muchísimo, y era que cuando se decidió hacer la crico en esos pacientes, en el promedio de todas las escalas de coma de Glasgow en la que se encontraban esos pacientes era una escala de coma de Glasgow 4, ¿bien? Entonces eran pacientes altamente ya críticos, ¿verdad? Y ellos, ¿cómo probaban, ¿sí?, el posicionamiento de éxito del plan quirúrgico, en este caso de la crico, con capnografía, ¿sí? Y evidenciaron una capnografía promedio de 37.9, ¿sí?, en los pacientes en los que se les hizo el procedimiento. Entonces, de entrada, no solamente hablamos de equipamiento. Y es claro, si alguien ya tiene un kit track de estos para pensar en que tiene protocolizado en su servicio prehospitalario cricotirotomía por aguja, pues de seguro tiene capnografía continua. Eso se los puedo asegurar. Pero también la capnografía en muchos de los espacios latinoamericanos, ¿sí?, es deficiente y no existe de primera mano, ¿no? Ese dato es importante. Y por si dudaban de estos 17 fallos, se registró en ese mismo periodo de tiempo, se registraron 4.617 intubaciones o procedimientos, no intubaciones, procedimientos en los que se hizo la secuencia rápida de intubación. Es decir, en una data de 5 a 6 años, 4.615. Me encantaría ver la data de México, de Chile, de Colombia, de un servicio prehospitalario que nos dijera si logra 4.617 secuencias de intubación en un promedio de 5 años. ¡Wow! Esto es muchísimo para un N. ¿Bien? Entonces, datos que me gustaron muchísimo. Y por último, a los que les encanta la reanimación cardiopulmonar como a mí, pues tenemos este dato interesante, es que la reanimación cardiopulmonar se realizó simultáneamente, ¿sí?, de esos 27 pacientes en 15 pacientes, es decir, casi el 50%, 55% de los casos. En dos casos, la cricotomía se realizó, ¿sí?, por los equipos de paramédicos intensivos, ¿sí? Solicitó que se suspendiera temporalmente el RCP para permitir la seguridad del procedimiento. Y aquí es algo que es muy contradictorio porque sabemos que, pues, bajo ninguna circunstancia las guías de reanimación, cuando hablamos de RCP de alta calidad, nos enfocan a que no deberíamos parar, ¿no? Por nada las compresiones, pero estamos hablando de un procedimiento quirúrgico, ¿sí?, donde vas a funcionar en un lugar muy preciso con una aguja y las compresiones de seguro te van a generar gran dificultad. Aparte, tenemos un espacio de menos de 10 centímetros, cuello, acceso, no sabemos si eran pacientes obesos, grandes, bueno, muchas cosas que analizar, ¿bien? Y para los 13 casos restantes se realizó activamente el RCP. Quiere decir que este procedimiento se puede hacer con RCP activa de alta calidad. Por algún motivo, esos pacientes, ¿sí?, que en este caso fueron solamente 2, tendríamos que analizar si eran obesos y había un cuello corto y no tenías el espacio para lograr acceder realmente. ¿Bien? Sí. Y quería contarles eso, especialmente porque es muy particular pensar que en las manuales de reanimación cardiopulmonar yo personalmente no había escuchado que los equipos prehospitalarios también accederan a un plan D. Bien, era muy poco que he escuchado o he leído sobre combinar estas dos maniobras en como tal. Bien, para ir finalizando y ya después pasar a mostrarles el QuickTime y hacer un video completo sobre este procedimiento, en conclusiones, esta revisión demuestra que los dispositivos de propiedad, ¿sí?, como el dispositivo QuickTime, logra una baja tasa de éxito para una intervención FONA, acceso frontal del cuello, bien, a pesar de la baja frecuencia de este procedimiento. Cuando hablamos de baja frecuencia, inicié contándoles que
pues un N de 27 en 6 años es muy poco, pero en Latinoamérica y en los demás países es igual, es un procedimiento muy poco hecho. Los paramédicos intensivos, ¿sí? Con un entrenamiento externo y mantenimiento regular, pueden realizar crico, ¿sí? Con aguja utilizando la asistencia de bisturí con una tasa de éxito razonable. Para cuando se compara con la literatura más amplia, es probable que la tasa de éxito utilizada en esta técnica más sencilla, como una técnica de cricotirotomía quirúrgica, sea más alta. ¿Bien? Esta revisión se suma a la limitada literatura que rodea a los procedimientos de acceso quirúrgico frontales en cuello realizados por los paramédicos y puede guiar a otros servicios prehospitalarios con respecto a un enfoque para desarrollar directrices de acceso. Y créanme que ese fue mi razón de por qué traje este video para todos ustedes, y es que me encanta la parte educativa, me encanta cómo llevar esa pequeña semilla que cree los temas que no estamos haciendo en nuestros servicios prehospitalarios con entrenamiento. Y no hay directrices claras en muchos servicios prehospitalarios de este procedimiento, ¿sí? Y segundo, no hay entrenamiento continuado. Muchos creen que el procedimiento que más hagas es en el que más te tienes que entrenar. Yo inversamente yo creo que no es así. Creo que tenemos que entrenarnos en el que menos hagamos, porque la curva de aprendizaje y habilidades es inversamente proporcional. Así que les dejo esto y continuaré mostrándoles más adelante el equipo como tal, cómo funciona, y haremos una demostración. Gracias por estar conmigo en la presentación de este caso, y espero les guste y lo puedan compartir con sus directores médicos, que son los que firman los protocolos quirúrgicos de los servicios prehospitalarios, para que se enteren que la data tan baja es importante reforzarla con entrenamiento.